Buenas tardes amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos alcanzan a ver a través de estos medios. Bienvenidos una vez más a Mi Encuentro con Jesús, un programa donde personas vienen a contar ese encuentro que tuvieron con el Señor Jesucristo, su testimonio. Y en esta tarde le damos la bienvenida. Qué bueno que nos acompaña. Esperamos que este testimonio en esta noche, que es muy especial, impacte su vida y que pueda ser de gran beneficio y de gran bendición para usted. Este programa se trata de eso mismo, de hablar de testimonios, de cómo las personas tienen ese encuentro personal con el Señor Jesucristo y cómo el Señor Jesucristo las ha transformado para siempre. Y en esta tarde estamos bien bendecidos y privilegiados de tener a nuestra hermana Erika Quiroz. Ella es la hija del pastor Pedro Quiroz, está felizmente casada con 4 hijos y casada con el hermano César Treviño. Se desempeña como gerente en una de las fábricas de aquí de Ciudad Acuña y también es licenciada en administración de empresas. Bienvenida, hermana Erika. Cuéntanos un poquito de tu historia. Queremos saber, la conocemos de hace varios años aquí en la iglesia. Pero no sabemos en sí la historia, su historia. Y en este caso usted siendo hija de pastor, la gran responsabilidad que es ser hija de pastor. Y pues queremos saber la historia suya y conocer su testimonio. Así que cuéntanos un poquito de cómo fue su niñez como hija de pastor, su experiencia, las buenas, las malas, y cuéntanos todo, todo, todo. Pues primero que nada quiero darles las gracias por darme la oportunidad de poder dar mi testimonio y compartir lo que yo he vivido cuando he tenido mi encuentro con Jesús. Y pues estoy agradecida y es un privilegio estar aquí. Gloria al Señor. Pues bienvenida y pues qué bueno que nos acompaña. Sabemos que ese testimonio va a ser de gran bendición. Los que conocemos su testimonio o parte de su testimonio sabemos, ¿verdad? Las experiencias de vida. Pero cuéntanos, hermana, cuéntanos un poco de su niñez. ¿Cómo fue su niñez? ¿Qué experiencia tuvo? Y usted siendo hija de pastor, las aventuras o las buenas experiencias, las malas experiencias tal vez que usted tuvo. Cuéntenos un poquito de eso. Pues en mi niñez, yo puedo decir que tuve una niñez normal. Fue una niñez muy bonita. Yo mi niñez sí la disfruté mucho. Soy una niña normal, jugaba bastante. A lo mejor lo que yo sí recuerdo mucho es que nosotros mis papás nunca tuvimos una televisión en la casa. Entonces, pues era mucho jugar afuera, yo recuerdo mucho que pasábamos horas y horas jugando juegos de mesa con mis papás. Esas eran nuestras distracciones dentro de la casa. También yo recuerdo que mientras mis amigos me contaban, no sé, caricaturas o personajes que ellas miraban en la televisión, yo las recuerdo, pero porque mis papás no las contaban o nos ponían un audio. Y con nuestra propia imaginación era como podíamos ver. Entonces en mi casa yo disfruté mucho pasar tiempo así con mis papás, con mis hermanas. Yo tuve una niñez muy bonita. Yo jamás vi a mi padre golpear a mi mamá o que ellos discutieran en realidad. O sea, no es que a lo mejor fueran perfectos, pero enfrente de nosotros ellos nunca pues se peleaban de esa manera. Pero entonces yo sí puedo decir que tuve una niñez muy bonita. Fue una niñez muy bonita y la recuerdo con mucho amor. Qué tremendo. Pues tenemos a nuestro pastor Pedro Quiroz, ¿verdad? Sabemos muchas de las historias que él mismo nos ha contado, aventuras del Evangelio, en su caminar en Cristo, cómo fue pastor, pionero de varias iglesias también, y sabemos que fue evangelista, pero también sabemos que fue misionero.
y conocimos que cuando él fue misionero, él fue a la ciudad de Guatemala, en Guatemala, y que usted tenía alrededor de un año, ¿verdad? Así que quisiéramos conocer un poco de esa experiencia. Usted siendo hija de pastor, ¿qué fue lo que usted sentía? Porque ya vemos que el pastor, cuando él sentía el llamado del Señor o se abría una puerta para el Evangelio, se tenía que mudar inmediatamente, aceptaba el llamado y se mudaba. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. ¿Cómo usted se sintió cuando enfrentaba estos cambios que venían así inesperadamente muchas veces? Y cuéntenos un poco de su vida, de su niñez allá en Guatemala. En Guatemala en realidad fue una experiencia muy bonita. Yo estaba chica y sí recuerdo muchas cosas de Guatemala. Guatemala es una ciudad muy bonita, en realidad es una cultura muy diferente. La gente es muy sencilla, muy humilde y yo recuerdo muchas cosas bonitas de allá. También recuerdo a lo mejor situaciones que vivíamos difíciles porque pues a veces no había algo que comer, pero a lo que digo es que si no había algo que comer, pero siempre llegaba alguien y nos daba, porque si enfrentamos económicamente como pastores al principio, muchas veces a lo mejor piensan que un pastor siempre tiene dinero y en abundancia y así. Pero yo recuerdo que sí teníamos situaciones donde a veces no había nada que comer, pero mi papá sí nos sentaba y nos decía que íbamos a comer y que disfrutáramos, y a veces estaba el plato vacío y imaginábamos que había comida ahí. Pero era sorprendente ver que cuando uno estaba ahí imaginando que a lo mejor había comida, llegaba alguien y nos daba. Qué tremendo. Entonces, lo que sí recuerdo mucho también es de que mis papás nunca ellos mostraron como debilidad en ese aspecto, y ahora que soy mamá sí me doy cuenta que ha de haber sido difícil. Pero sí fue algo que en Guatemala yo me recuerdo mucho que era cuando estaba la guerrilla, estaba muy peligroso. Entonces mis papás salían a visitar a los hermanos de la iglesia y a nosotros nos dejaban solos en la casa porque era lo más seguro, dejarnos en la casa, porque era cuando robaban muchos niños y así. Wow. Entonces, lo que sí me acuerdo, un episodio muy fuerte que yo recuerdo es de que una vez que regresábamos de la iglesia, ya era muy noche, mis papás tuvieron que ir a orar por unos hermanos. Nosotros nos fuimos con una hermana de la iglesia y agarraron como el camión en el que íbamos viajando y mataron enfrente de nosotros al chofer. Qué espantoso. Y sí recuerdo que fue muy feo porque también decían que iban a quemar el camión, y mis hermanas y yo nos abrazábamos y siempre recordábamos, mis papás nos enseñaron a orar y nosotros siempre orábamos y cantábamos la canción en el nombre de Cristo y siempre clamábamos la sangre de Cristo, y era como se nos quitaba el temor y el miedo. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí fue algo que yo recuerdo que vivimos. Pero de ahí en adelante, yo la verdad, Guatemala es una ciudad muy bonita y la gente es muy bonita también. Tienen una cultura muy bonita. Y ahí fue donde yo, cuando mis papás los mandaron a que regresáramos a México, fue cuando por primera vez sentí el dolor de separarte de una iglesia, de la gente que apreciaste y que amaste, porque en realidad, pues, mi familia era ellos, aparte de mis papás. Qué tremendo. Me imagino que fue una experiencia bonita, pero también esa experiencia del camión también tuvo que haber sido fuerte. Yo tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Guatemala y estar en la plaza. El pastor que estaba ahí me dijo, aquí predicaba tu pastor. Imagino que ahí estaban ustedes con el pastor y muy bonito. Me imagino que fue muy doloroso, ¿verdad? También esa experiencia. Ahora cuéntanos un poquito de tu adolescencia.
Ya vimos la niñez, ¿verdad? Algo básico, no tenemos tiempo para que nos cuentes todo lo que las experiencias, pero también tenemos ese interés de cómo es la vida de un adolescente, porque sabemos que los adolescentes enfrentan sus situaciones, sus problemas, dificultades, tentaciones, enfrentan emociones. Ahora quisiéramos saber qué es lo que siente un adolescente más que es hija de pastor. A ver qué se siente, qué sentiste, cómo fue tu vida en esa etapa de la adolescencia siendo hija de pastor. Pues yo creo que un adolescente siendo cristiano en general, aun y que no seas hija de pastor, es algo difícil. ¿Por qué? Porque tú en el mundo, los muchachos se van a burlar de ti, tus amigos. Entonces yo recuerdo en mi adolescencia que yo no tenía muchos amigos en el aspecto de que era difícil tener un amigo sincero porque a veces se burlaban de ti. O sea, se burlaban de que... Yo recuerdo que en mi adolescencia yo tenía amigas donde se metían al baño y a veces me ofrecían algo de tomar. Yo siempre lo rechazaba, o traían revistas de pornografía y me decían que las viera. Y yo les decía que no era para mí. Yo siempre me iba cuando ellas empezaban con cosas así. Y se burlaban de mí y me decían, ay, es que tú eres la santa y que la niña buena. Y les decía, no soy niña buena ni soy santa, pero no es algo que a mí me guste, ¿verdad? Porque pues no, yo sabía que ante los ojos de Dios eso no era bueno. Y yo siempre como que de hecho pues yo crecí en la escuelita dominical y me acuerdo mucho que la canción que a mí siempre me tenía pues en mente es de que cuidado tus ojos a lo que ves porque Dios te mira, cuidado tus manos lo que tocas porque Dios te mira, y eso como que siempre se me quedó muy plantado en mí. Entonces sí me hacían mucho bullying. Yo podría decir que casi siempre andaba sola porque como que no entendían el hecho que yo no aceptara las cosas que ellos aceptaban y hacían. Pero yo recuerdo que cuando salí de la secundaria y fui a la high school, a la preparatoria, una de las que más me hacía bullying, que ahora le llaman bullying, ¿verdad? Pero las que se burlaban de mí, ella se me acercó y me dijo que ella realmente admiraba mucho cómo yo todo este tiempo me había sostenido en mi creencia y en lo que era, porque ella había conocido a Dios anteriormente. Ella es de Puerto Rico y ella dice que en Puerto Rico había conocido a Dios, pero que pues en realidad se había alejado, y que ella admiraba mucho el hecho que yo, por más que, y dice que ella me buscaba porque ella quería que yo cayera y que ella sabía que yo iba a caer, pero pues gracias a Dios me sostuve, y ella me pidió que orara por ella y ella le entregó la vida a Jesús por ese testimonio. Y dice, ella me comentaba que fue el testimonio que yo le di, que se acercó a Dios. Qué tremendo que el beneficio, ¿verdad? No solamente de crecer en los caminos del Señor cuando los padres son cristianos, ¿verdad? Y instruyen a los niños en el camino del Señor. Eso es bíblico. El beneficio que tienen los niños, y no solamente el niño cuando es adolescente, se mantiene con sus convicciones, y no solamente le beneficia al muchacho, sino también le beneficia a los que están mirando, en este caso su amiga, ¿verdad? Que vio sus convicciones y usted se mantuvo firme. Bueno, hablando de esa adolescencia, ¿verdad? Vamos a entrar un poco en su juventud. Nos platicabas que tuviste una juventud un poco difícil, tuviste unas experiencias no muy cómodas que marcaron tu vida en tu juventud. Cuéntanos un poco de esas experiencias. Pues yo cuando era joven, pues era cuando yo realmente le entregué mi vida a Jesús cuando tenía 12 años. Mis papás
por su ministerio, ellos fueron cambiados de ciudad muchas veces. Ellos de Guatemala, después yo tenía 6 años cuando nos fuimos a Guatemala, de Guatemala hacia Agua Prieta, Sonora, y ahí duramos como 1 año, casi 2 años, y yo pues conocí nueva gente, volví a apreciar mucha gente de ahí y me acoplé a ellos. Y de repente sucedió algo que yo hasta ya de grande fue que entendí. Nos movimos de esa iglesia y nos fuimos a Mexicali, Baja California. Duramos unos meses y después nos fuimos a Nogales, Sonora, donde mi papá ya era evangelista. Entonces todos esos cambios a mí sí me marcaron. Entonces cuando nos vinimos a Ciudad Acuña fue cuando yo ya no quería como tipo iniciar de nuevo todo. Entonces yo estuve en Estados Unidos para estudiar, yo me alejé, yo me fui a vivir allá con unos hermanos y la razón era porque yo no quería volver a enamorarme y querer a la gente de la iglesia porque sabía que no iba a tardar mucho tiempo para volvernos a ir. Entonces me fui a estudiar y ahí viví mi juventud y la verdad sí hubo una etapa donde hubo un episodio muy difícil en mi vida donde me marcó la vida. Lamentablemente personas que yo amaba, personas que yo quería y que eran ejemplos para mí, pues me fallaron. Y ahí eso marcó mi vida porque era cuando yo sentía que estaba más cerca de Dios, era cuando mi relación con Dios era muy personal. Entonces yo estaba segura y me sentía tan segura que yo pensé que nada podía pasarme. Entonces lamentablemente hubo ese episodio en la vida donde me cambió la vida por completo. Yo tuve que regresar a Ciudad Acuña y no pude concluir muchas cosas que yo tenía planes. Entonces, por esas situaciones en mi vida, yo me amargué a mi corazón. Bueno, cuéntanos un poco de ese episodio que tú viviste. ¿Qué fue lo que viviste? Quisiéramos saber un poco más de eso porque sentimos de que de la manera como lo está expresando sí marcó tu vida. Cuéntanos un poquito de eso. Yo tuve una situación en mi juventud donde lamentablemente una persona que yo amaba mucho, esa persona, gracias a Dios, no llegó a una violación, pero sí hubo situación incómoda donde yo no estaba de acuerdo. Ese episodio a mí me marcó la vida. Ahí ese episodio yo sentí que fue cuando que mi alma se dañó. Yo siempre sentí que pues estando en Dios a lo mejor las cosas iban a estar perfectas. Y eso me marcó la vida. Yo entré en una amargura muy profunda. Yo me amargué por muchos años. Y fueron 8 años en los cuales yo estuve muy amargada. Yo tuve que regresar a Ciudad Acuña y hacer una vida diferente, hacer una vida que a lo mejor yo no planeaba. Entonces esas cosas marcaron mucho mi vida y como permití que el odio se adueñara de mí. Y aún y que yo sabía que se me dijo, yo escuchaba mensajes que tenía que perdonar, yo decía, Señor, sí lo perdono, sí perdono a esta persona, pero en realidad no, porque solamente cada vez que me hablaban de esa persona, yo me sentía con mucho coraje, ¿verdad? Entonces,
ese episodio sí me amargó mucho. Yo seguía viniendo a la iglesia, yo seguía estando aquí, mis papás me miraban y ellos siempre me animaban, pero yo sabía que mi alma y mi corazón ya no estaba aquí en la iglesia. Yo sí lloré muchas veces en el altar y le pedí a Dios que me cambiara, pero yo estaba enojada a la vez también. Yo recuerdo que una vez sí le dije al Señor que yo estaba muy enojada con Él, que yo sentía que Él había permitido eso, y eso yo me alejé por completo de Dios. Fue hasta que yo venía siempre a la iglesia. Yo de hecho tuve una juventud. Dentro de mi amargura esa, la amargura la vivía yo. Y a veces no me abría por completo con la gente. Pero en la iglesia yo pasé mi juventud muy padre porque éramos muchos jóvenes. Éramos como unos 30, 40 jóvenes. Entonces todos siempre nos salíamos a evangelizar, siempre andábamos en actividades y eso me ayudaba. Pero a la vez yo, por el mismo enojo que yo tenía hacia Dios, hacia la situación, yo misma también me alejaba. Entonces yo me refugié mucho en el trabajo. Okay. Yo me refugié como que ese era mi escape, el hecho de estar ocupada, el hecho de estar en el trabajo todo el tiempo, eso como que era mi escape, vaya, era mi escape a la realidad. Nunca usé droga, nunca tomé, porque yo eso nunca me llamó la atención, pero sí yo fallé. Yo tomé la decisión lamentablemente de decir, ok, si la gente va a hablar de mí como quiera, haga o no haga las cosas, pues ahora sí me voy a entregar al mundo a ver qué pasa. Y lamentablemente lo único que encontré en el mundo fue más tristeza, más soledad y que mi amargura creciera aún más. Fue hasta que, eso sí, o sea, siempre yo trataba de mantener mi testimonio y porque ese era el testimonio de ser cristiana. También a nosotros, si dices que eres cristiano, tienes que comportarte, ¿verdad? Entonces, sí guardaba mucho de yo tampoco irme por completo, ¿verdad? Pero sí tomé malas decisiones en mi vida y yo me alejé de Dios. Fue hasta que tuve un encuentro de nuevo con Dios, como a mis 19 años. Yo sentí que yo ya podía volver a hablar con Dios. Yo podía ya sentir su presencia. Entonces, mi juventud fue muchas de altas y bajas, pero siempre fue dentro de la iglesia, siempre fue, mi ambiente era la iglesia, mi ambiente fue estar aquí siempre. Pero sí, a veces puedes estar en la iglesia, pero no estar. Entonces, yo tuve un encuentro con Dios de nuevo a mis 19 años y pues estuvo muy bonito. Pues qué tremendo, ¿verdad? Vivir una experiencia como esa tan dura en la juventud, en la soledad que sentiste en ese momento. Muchas veces muchas personas que han pasado por una experiencia similar a esta sienten mucha culpa y también sienten esa amargura que tú expresas y no saben cómo expresarlo y se refugian en el mundo, en el aislamiento, en la soledad. Pero qué tremendo que aún así en tu dolor, aún así en tu amargura, te refugiaste en Dios. Y tú misma lo dices, sí, experimenté el mundo, pero como quiera venir a la iglesia, algo te decía. Y eso es también lo importante, ¿verdad? De educar a los niños desde chiquillos en el camino del Señor.
porque aún así el Señor los mantiene ahí sanos mentalmente a pesar de estas experiencias. Y esto es, yo creo que esta parte de tu historia, y creo que va a ser pivote, o va a ser va a impulsar a muchas jovencitas que tal vez están viviendo situaciones como estas, situaciones difíciles, a que encuentren un refugio también en Dios. Y nos contaba que tuviste tu primer encuentro a los 11 años, que dijiste la salvación es personal, no es no porque mi papá esté en salvos, yo voy a ser salva, sino que tú entendiste que necesitabas a Cristo, y luego tuviste esta experiencia tan horrible en tu vida. Y cuentas que a los 19 años tuviste otro encuentro con el Señor Jesucristo, donde yo creo que el Señor te sanó, ¿verdad? Sanó tu alma. Decías que tu alma cambió para siempre tu vida. Y bueno, vamos ahora sí adelantarnos un poquito más, y vamos a hablar un poco ya cuando Erika es una mujer adulta. Ya diste tu vida a Cristo, sentiste esa liberación, y sabemos que pues a tus 24 años conociste a un caballero. En ese momento era un caballero, luego se hizo un hombre de Dios, un cristiano, ¿verdad? Al hermano César, cuéntanos un poquito de esa historia, de cómo conociste al hermano César, y quién fue el que se declaró primero ahí, por aquello que le interesa esa parte. Pues al hermano César, yo lo conocí en el trabajo. Él, pues trabajamos en el mismo departamento. Yo creo que trabajamos muchos años juntos, pero en realidad no fue como hasta los últimos 2 años que yo trabajé ahí que lo conocí en realidad, que entablamos una amistad. Y una amistad muy bonita. Y yo me acuerdo que yo siempre lo miraba triste, era una persona triste, aún y que era en el trabajo a veces echaba carrilla o así, se le miraba su rostro triste. Entonces yo recuerdo que yo siempre lo invitaba a la iglesia, y yo en ese entonces pensé que aún estaba casado porque él es divorciado, y le decía que Dios podía restaurar su matrimonio, y pues no, él no estaba casado. Y yo me acuerdo que lo invitaba mucho a la iglesia, que Dios podía llenar ese vacío que él tenía, ¿verdad? Porque él extrañaba mucho a sus hijos, y él estaba en soledad por completo. Y él empezó a venir a la iglesia, y fue cuando ya sostenimos una amistad muy bonita dentro de la iglesia, y pues también el trabajo. Y ahí fue donde nuestro sentimiento creció a un rumbo diferente. Qué tremendo. Y fue como, pero antes de realmente empezar una relación, yo recuerdo que él habló conmigo, y sí dijo que él venía de un matrimonio destruido, y él tenía miedo, ¿verdad? Yo recuerdo antes de que venía a la iglesia, él decía que él jamás se iba a volver a casar. Él estaba en contra de eso, ¿verdad? Pero ya estando dentro de la iglesia, él dijo que pues que yo le gustaba, pero que él quería hacer las cosas bien. Y vamos a orar por 1 año para ver si Dios iba a hacer algo, ¿verdad? Y sí, nos oramos antes de realmente hablar con mi papá, y pues la relación se dio, y nos casamos. Se casaron. A los 25 años. Qué tremendo, pues qué importante, ¿verdad? Tremendo ejemplo de vida. Orar por 1 año antes de establecer hasta una relación. Y eso es un buen consejo. Hoy en día eso no se toma, muchas personas no lo toman de esa manera. Pero cuéntanos, sabemos también que tienes tus 2 niños, ¿verdad? A Aileen, es una tremenda niña, la conocemos desde bebecita, que ya está aprendiendo a tocar el piano, hemos visto videos y todo, y al tremendo Esteban, maravilloso Esteban. Le contaba al pastor, le digo, ese niño está ungido, tiene el Espíritu Santo, porque él predica con poder y con convencimiento, no es no está jugando, él está viviendo
predica y pues sabemos que tienes una familia muy hermosa, pero queremos saber un episodio en tu vida. Yo me acuerdo un episodio donde César se enfermó. Él cayó en una enfermedad muy grave de la noche a la mañana. Yo me acuerdo que ahí estaba presente y fue una escena muy impactante, mucha incertidumbre, y sabemos que ahí tú tuviste una prueba de fe muy grande, porque lo vivimos contigo, ¿verdad? Pero tú como esposa de César, cuéntanos un poquito, siendo breve, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de esa experiencia, cuéntanos qué viviste, qué conociste, qué aprendiste. Sí, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, en realidad ese episodio en nuestras vidas en el matrimonio fue una bendición. Sí, todo pasa por algo y Dios te enseña en cada paso que das. Yo recuerdo que ya teníamos nosotros a mis dos hijos. Tenía Esteban, creo que tenía como 2 años, no, tenía como 3 años. Mi esposo cae en una enfermedad muy rara. De la noche a la mañana él cayó en cama. Se sentía muy cansado, él decía que se sentía muy cansado, duró días con muchísima temperatura hasta que tomamos la decisión de llevarlo a emergencia. Y ahí fue donde nos dieron una mala noticia, donde decían que no sabían realmente qué pasaba con su cuerpo porque los números de lo que es el hígado y el riñón estaban demasiado disparados. Yo no recuerdo exactamente la numeración, pero creo que el hígado normalmente te dan un rango de lo que tiene normal, dentro de lo normal, y el hígado creo que estaba como debe de estar como a 10, 14, si no bien recuerdo, pero sí lo que recuerdo es que lo de él era 8,000, 14,000, y era lo que no entendían. De hecho, los doctores hacían los exámenes y los volvían a procesar y les salían unos números extremadamente exagerados. Aquí en la ciudad del Río nos lo trasladan a San Antonio y ahí fue donde empezó un episodio muy difícil para nosotros. Yo recuerdo que al inicio de nuestro matrimonio nosotros siempre, pues nosotros nos casamos dentro de la iglesia, nos estaba yendo muy bien. Pero lamentablemente también nosotros dimos prioridad a otras cosas en nuestro matrimonio. Estábamos muy afanados con el trabajo. Y yo recuerdo que ya nuestra relación de pareja ya no estaba al 100%. Y mi relación con Dios personalmente también se estaba decayendo por lo mismo. Y cuando eso sucede, yo sentí como que era Dios llamándonos de nuevo. Entonces yo me acuerdo que los doctores no nos daban esperanza con él. Su hígado se paró por completo y sus riñones por completo. Él estaba básicamente muy mal. Los doctores estaban muy sorprendidos porque él cuando llegó al hospital, él llegó hablando, él llegó normal, pero lo que decían los papeles, o sea, era un caso muy, muy, muy difícil de tratar. Entonces ahí duramos un periodo de 1 mes. Fue un mes muy difícil porque yo lo miraba como él cada día iba cayendo, su cuerpo ya no le respondía, él ya no recuerda muchas cosas. Y yo me acuerdo que sí, o sea, yo siempre tuve una esperanza, porque orábamos, la iglesia a nosotros nos apoyó mucho en la oración. Y es sorprendente cómo cuando tú estás pasando dificultad y tienes una iglesia que ora contigo, sientes literalmente el poder de Dios que te está sosteniendo. Pero no, yo sentí que Dios hizo un cambio
en César, cuando yo un día le pedía perdón a Dios y le dije, yo fuera del hospital, yo no hallaba qué hacer, yo lo miraba. Él tuvo un episodio muy fuerte donde me sacaron a mí del cuarto y yo no sabía. Yo le dije, Señor, yo creo que yo no podría enfrentar la vida sin mi esposo. Yo sé que él es tuyo y él te pertenece, pero yo no creo poder enfrentar eso. Y ese día afuera del hospital a mí me valió y yo me arrodillé, le mandé un mensaje a mis hermanas y les dije, me voy a poner a orar, por favor ayúdenme a orar en este momento por César, está muy grave. Y yo me arrodillé ahí afuera del hospital en una banca y pasaba la gente y a mí me valió. Yo alcé mis manos al cielo y le dije, Señor, me rindo por completo. Yo sé que no te he dado por completo mi matrimonio, he querido a lo mejor yo llevarlo por mi propia cuenta o mi esposo, pero yo me rindo. Y si yo he provocado esto en mi esposo por mis malas acciones, perdóname. Y yo recuerdo que ese fue un encuentro muy especial con Dios porque yo sí le di todo. Y yo le dije, si tú te lo vas a llevar, Señor, nada más dame la fuerza y que sea tu voluntad. Yo se lo entregué y yo me entregué a Dios. Y yo sentí que Dios ahí me respondió y dijo, Él va a estar bien, nada más que tienen que pasar este proceso. Yo me levanté de esa banca con una fortaleza que no les puedo explicar. Y gracias a Dios, ahí duró un mes. Había gente que me decía, porque a él empezaron a dar diálisis y decían que él iba a vivir con diálisis. Pero yo les dije, no, él no va a vivir con diálisis. Y llegó a haber personas que me decían, pon los pies sobre la tierra, él va a vivir con diálisis, esta es una vida nueva para él. Y dije, no, porque por más que me digan los doctores una cosa, yo tengo un Dios muy grande. Qué tremendo. Y Dios me lo sacó caminando. Amén. Y gracias a Dios, no diálisis, nosotros salimos del hospital y él no toma ningún medicamento. Él está más sano que yo. Qué tremendo milagro. Sí nos acordamos, cómo olvidarnos de esa experiencia tan dura, ¿verdad? Que inclusive yo lo vi ahí en la cama del hospital postrado, y luego lo vi sano caminando por ahí, y fue una maravilla, ver ese milagro de parte del Señor. Ahora queremos, ya nos dijiste que fue un encuentro en ese momento con el Señor Jesucristo y ya para terminar, en sí, ¿qué se siente ser hija de pastor? Ahora que eres una mujer adulta, casada, con hijos, profesional, gerente de una fábrica, ¿qué se siente en este momento de tu vida ser hija de pastor? Y más del pastor Pedro. En realidad, ser hija de pastor es algo muy bonito. De joven no entendía muchas cosas. De joven me molestaba mucho el hecho de ser siempre señalada, el ser siempre, cuidar cada paso que daba porque sabía que alguien siempre me iba a estar viendo. Y a veces gente con amor me miraba, pero también había gente con el plan de dañar, simplemente ver qué fallaba para poder juzgar, ¿verdad? Entonces, ser hija de pastores es un gran privilegio porque tienes la oportunidad de ver cómo Dios transforma vidas. A través de los años y de las iglesias que nosotros hemos estado, yo he visto cómo Dios, o sea, parejas han sido restauradas. Yo escuchaba los testimonios de ellos y yo decía, wow, yo nunca lo viví, ¿verdad? Yo nunca vi a mi papá golpear a mi mamá. Yo
gracias a Dios tenía a mis padres, también contaba donde hermanos jóvenes de la iglesia llegaban. Yo nunca conocí a mi padre, yo no conocí a mi madre. Entonces yo te puedo decir que es un gran privilegio ser hija de pastor, pero también es una gran responsabilidad. Ahora que ya puedo decir que desde el momento que yo me casé, dije yo, soy libre. Soy libre porque ya no estaba, bajo la responsabilidad de ser hija de pastor, ¿verdad? Pero en realidad nunca se te quita. Y ahorita yo estoy muy contenta porque yo sé que todo el esfuerzo que mis papás, todo lo que ellos han hecho, pues ha dado fruto, porque yo, gracias a Dios, mi matrimonio está muy fuerte. Mis hijos, la verdad, yo veo el fruto de tanto esfuerzo de mis padres en mis hijos. Mis hijos admiran mucho a mi papá y pues estamos orando por los más grandes, los hijos de mi esposo, que ellos también vean y conozcan a Dios. Y ser hija de pastor es un gran privilegio, también es una gran responsabilidad. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y pues sí, me imagino la responsabilidad, ¿verdad? Y la carga que ha de sentir un hijo de pastor. Escuchaba una persona que decía, el pastor y su familia están dentro de una pecera. Todo el mundo lo están viendo, viven en cristales, son transparentes y todo lo que hagan están midiéndolo. Y sí es una gran responsabilidad, pero es una gran bendición también. Es una gran bendición estar creciendo en los caminos del Señor, y no solamente creciendo y caminando, sino sirviendo al 100% a la obra y al mismo Dios con todo el corazón. Así que ahora para cerrar ya este tremendo testimonio que ha sido tremendo, algo que quieras decirle a los jóvenes, jovencitas, a los matrimonios que nos están mirando, mujeres que tal vez nos están mirando, que se identifican tal vez con algunas de tus experiencias, algo que quisieras decir ya para terminar, algún consejo, algo. Pues yo sí quiero darles a los jóvenes, a los niños que ahorita ellos que están creciendo en los caminos de Dios, yo les quiero animar de que se mantengan. La vida cristiana a veces se va a ver muy difícil porque el mundo siempre te va a llamar, el mundo siempre te va a pintar un panorama muy bonito. Vas a creer que tus amigos se divierten más que tú en ocasiones, pero eso es una mentira. En Dios tú puedes disfrutar la vida muy, muy, muy diferente. A muchos amigos les decía, es que yo me puedo divertir sin necesidad de tener un alcohol dentro de mi sistema. Yo puedo divertirme, ser feliz sin tener que drogarme. Entonces, como cristianos, como niños y jóvenes que crecieron en la iglesia, a lo mejor te vas a enfrentar con la tentación del mundo, pero no te alejes. Dios te va a dar la victoria en ese aspecto. También quiero darles palabra a los padres de que luchen por sus hijos. Y aunque ellos hagan berrinche, aunque ellos a veces no quieran venir a la iglesia, llévenlos, porque a mí el hecho de que mis padres siempre me forzaron a ir a la iglesia, la palabra de Dios nunca cae en balde vacío. Dios siempre te va a poner una semilla y todo lo que ellos escuchan en la iglesia se les va a quedar y van a dar fruto. Entonces nunca dejen de orar por sus hijos, siempre llévenlos a la iglesia y Dios va a hacer algo en ellos. Un día que ellos crezcan van a entender el propósito que tienen en la vida y en Dios. Y también quiero darle la palabra en general a gente que a veces tiene años en la iglesia
que es difícil y tenemos altos y bajos, pero que se mantengan. El diablo nunca va a dejar de pelear tu alma, y él te va a dar, ya sea por trabajo, que te va a dar mucho afán, ya sea por, no sé, vicios o por la familia. Hay muchas maneras que el diablo siempre te va a querer alejar de Dios, pero manténganse. Tampoco hay que llegar a la monotonía de que yo ya lo sé todo en Dios, porque en realidad Dios tiene muchas cosas para nosotros y misterios que todavía tenemos que descubrir, pero tenemos que buscarlo más. Qué tremendo. Bueno, aquí ya conocimos un poco de la historia, no es todo, no nos alcanzaría el tiempo para enterarnos de toda la historia de nuestra hermana Erika, ni de ninguno de nuestros hermanos que vienen a contar testimonio. Así que tratamos de hacerlo en una hora y pues esperamos que haya sido de gran bendición usted que nos está viendo, que se haya identificado y que sea de gran ayuda. Si usted está enfrentando alguna dificultad en su vida, no dude en confiar en Dios, no dude en buscar ayuda, en este caso de personas que tienen testimonio, que tienen a Cristo en su corazón, que les pueden ayudar, porque para eso es. Dios nos guardó en estas situaciones, en el caso de la hermana Erika, la guardó en estas experiencias para poder ayudar a otras personas. Y en este momento tal vez usted no está viendo y se identificó, pues no dude de buscar de Dios, porque esa es nuestra intención, que usted también tenga un encuentro con Jesús. Y en esta tarde le queremos dar gracias una vez más por estar atentos y estar ahí en sintonía con nuestro programa. Solamente queremos invitarlos a que nos sintonice otra vez el próximo viernes a las 7:30. Vamos a estar pasándolo en vivo si no tenemos ninguna dificultad, y los esperamos también a que se conecten a nuestro servicio regular de la iglesia, domingos 11 de la mañana, también a las 7 de la tarde, y ya gracias a Dios podemos ya venir aquí a la iglesia y disfrutar en el templo. Pero si usted no puede venir o nos está viendo de alguna otra ciudad, algún otro país también, porque nos están viendo de otros países, pero los invitamos a que se sintonicen aquí a través de las redes sociales. Y pues otra vez le damos gracias por estar con nosotros una vez más, y que Dios les bendiga y que tengan un excelente fin de semana.